El día de hoy, la introducción de Mónica acerca de quién somos. De esto de ser un embajador, un enviado, un representante de un reino fue fabulosa. Pero un embajador sin la siguiente parte, como diría la palabra, que vamos edificando fundamento sobre fundamento, la siguiente parte que predicó nuestro hermano, de la identidad, un embajador sin identidad, le sucede muchas veces lo que le pasó a Moisés. Muchos son enviados, muchos son nombrados. Mire lo que le pasó a Saúl. Saúl fue un hombre puesto, pero David fue un hombre que Dios levantó. Esa es la diferencia. Yo quiero, mi hermano, que usted decida ser un hombre, una mujer que Dios levante, no puesto. Porque la diferencia, ¿cuál es? Va a ser el desempeño de la función que Dios le ha dado. Si usted aprendió desde abajo a caminar el camino como David, que fue ungido, pero tomaron más de 13 años para que tomara posesión. Dios no quería que el hombre que fue ungido tomara posesión con el corazón que tenía en ese momento. Era un corazón con un entendimiento totalmente torcido. Se sentía de menospreciado, posiblemente por sus hermanos. Si ustedes escuchan, si ustedes leen la palabra, el profeta Samuel pregunta, ¿acaso hay alguno más? Y un hermano le contesta, sí, David está cuidando unas pocas ovejas, siempre era el menospreciado. ¿Qué le pasa a alguien en su entendimiento que todo el tiempo lo menosprecian? ¿Se lo empieza a creer o no? ¿Sí o no, mi hermano? ¿Por qué Dios cambia los nombres? Porque el nombre es algo que te repiten todos los días. Y si todos los días te digo Simón, Simón significa desierto, vas a creer que eres un desierto donde nada da fruto. Si todos los días te digo Saulo, Saulo significa agrandado, un hombre lleno de orgullo, vas a creerlo. Pablo significa pequeño, humilde, sencillo. Amén. Por eso Dios cambia nuestra identidad. Pero el tropiezo más grande que Dios encontró en todos los siervos, hablábamos ahí con Mónica, qué increíble que Dios, el creador de los cielos y la tierra, tiene que dialogar 4 capítulos enteros para convencer a un hombre de su llamado. ¿No le parece impresionante eso? ¿Acaso no pudo haber escogido a cualquier otro? Claro. Pero Dios había decidido amar a Moisés y darle un llamado. El tropiezo no fue el corazón de Moisés. El tropiezo fue su entendimiento. Amén. Desgraciadamente hemos llamado hombres de letra muerta y sin espíritu aquellos que hablan más de la sabiduría. Hemos caído muchas veces en la trampa de decir que aquel que sabe la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero no tiene vida, no sirve. Yo hasta hoy no conocí un hombre que se sepa la Biblia de Génesis, Apocalipsis y que no tenga vida. Amén. Es aquí el mayor problema de todos. Yo quisiera comenzar con un simple principio. El pastor lo mencionó. La salvación es el inicio, no el fin, mi hermano. Amén. Hemos predicado y hemos enseñado muchas veces que la salvación es el fin de todas las cosas. La salvación es el inicio. El propósito de Dios no fue sacar a los israelitas de Egipto, amén. Era llevarlos, ni dejarlos en el desierto, aprendiendo. En el desierto fue el lugar donde aprendieron a orar, donde aprendieron a leer, donde aprendieron a recibir de su palabra. Tampoco era ese el propósito. El propósito de Dios era llevarlos a Canaán. Y Dios les dice, mira, debes de renovar tu entendimiento de esclavo. Tienes 400 años. Tus padres fueron esclavos,
tus abuelos fueron esclavos, tus bisabuelos fueron esclavos. Todo el conocimiento que rige tu vida es de esclavo. Por eso necesito pasarte por un procedimiento, porque lo que debo de cambiarte es el entendimiento que tienes de las cosas. Si usted lee bien Éxodo 19, se va a sorprender de un milagro. Resulta que Dios tomó en alas de águilas a 3 millones de habitantes y los hizo recorrer, si usted mida la distancia, 120 kilómetros en una noche. ¿Por qué no los pudo haber llevado en alas de águilas hasta Canaán? ¿No hubiera sido mejor? O más fácil, si ese hubiera sido el fin. Otra pregunta que yo me hacía, Señor, ¿por qué si el fin es la salvación, no nos matas el día que nos salvas? ¿Por qué nos permites que sigamos aquí, pecando, poniendo en riesgo mi vida, la vida de mis semejantes? ¿No sería mejor irnos de una vez contigo? Algunos dicen que el querer estar con Dios son raptistas. No, mi hermano. Dios diseñó la vida para que usted renueve su entendimiento, porque la estatura espiritual que usted alcance aquí es la que lo va a acompañar por la eternidad. Dios lo ama tanto que no lo quiere dejar como es. Dios lo quiere hacer como su Hijo Jesucristo. No lo quiere dejar como es. Amén. A ninguno que Jesús tocó y que permitió que la palabra de Jesús hiciera vida en él, volvió a ser el mismo. Renovó el entendimiento de cada uno de los hombres con los que estuvo. Vamos a Romanos capítulo 12, voy a leer el primer versículo. Famoso versículo, Romanos 12. Acompáñame, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Wow. Dice así, me gusta mucho el título, dice deberes cristianos. O sea que usted tiene como obligación, como mandato de Dios, renovar el entendimiento. Usted tiene la obligación no únicamente de sentir todo lo que el Espíritu en amor nos hace sentir, pero lo que va a hacer sólida su conversión, lo que va a hacer firme su conversión, lo que va a hacer que no retroceda cuando mire que caen, cuando mire que gente que usted ha admirado también peca y se equivoca. Si usted está únicamente lleno de emociones y no de un conocimiento sólido de quién es Él, usted se va a salir del camino, mi hermano. Por eso Pablo dice, corremos un gran riesgo si permanecemos en el mismo lugar. A mí me asusta pensar que de 3 millones de habitantes que salieron de la tierra de Egipto, mi hermano, ¿sabe cuántos llegaron de la generación original? Hay un gran debate teológico, le voy a dar las 2 teorías. Lo hemos debatido ya. Algunos dicen que son 2. Los famosos son Josué y Caleb. Pero otros dicen que son 4. Josué, Caleb, Eleazar y Fines. Lo que sucede es que los levitas no eran contados entre el pueblo, hijos de Aarón. Amén. Pero no importa, de 3 millones a 4 o a 2, el mensaje es bien claro, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuántos habremos aquí? ¿Cuántos llegaremos al final? ¿Cuántos realmente entraremos a lo que el libro de Hebreos llama el segundo reposo? ¿Por qué lo llama el segundo reposo la tierra de Canaán? El primero es cuando nos salvamos. Ese primer amor que nos da tranquilidad. Usted quiere abrazar a todos. Usted quiere hablarle de Dios, perdona todo. ¿Lo sintió? Si no lo sintió, mi hermano, déjeme decirle que no entró Dios en su corazón. Porque eso es lo que hace Dios. Pero un día nos dice, ok, hijo, te bajaré de las alas de águila y te enseñaré que lo que has caminado, lo has caminado porque te he cargado. Hoy quiero que uses tus pies, que tú saques a Egipto. Y me doy cuenta de que no puedo. Y no puedo, ¿sabe por qué? Porque mi entendimiento no ha sido renovado. Sigo teniendo la misma naturaleza, con un espíritu vivificado, pero con la misma naturaleza mental. Amén. ¿Sabe por qué las otras religiones? Religión es una palabra compuesta de 2 palabras, reglas
Y la palabra legión pertenece a un vocablo griego que quiere decir multitud de personas. Una religión es un conglomerado de reglas que una multitud de personas siguen. Y Dios no es eso, Dios es vida. Pero algunas veces lo que nosotros tenemos son un conglomerado de reglas que seguimos. Pero si usted no entiende lo que hace, el resultado de seguir reglas sin entendimiento es la amargura. ¿Cuánta amargura hay en el pueblo de Cristo? Y dice el libro de Hebreos, cuidaos, que no crezca raíz de amargura dentro de vosotros, porque contaminarán a quienes los rodean. ¿Cuántos golpes si usted ha caminado en el evangelio no ha recibido de aún de los maestros que tenemos? De los hermanos que queremos. Dios lo permite para que lo veamos a Él, para que entendamos que nosotros también seguimos siendo carne, pero debemos de renovar el entendimiento para poder seguir caminando y amándonos. Haber seguido a Jesús, hablamos de lo maravilloso que fue, seguro, pero no sé cuántos de nosotros aguantaríamos que nuestro maestro nos dijera, aléjate de mí, Satanás, vete. No sé cuántos de nosotros aguantaríamos que dijéramos, Señor, muy dura es tu palabra. ¿Tú también te quieres ir? Vete. Qué entendimiento el que Dios le fue poniendo a los apóstoles. Dios nos quiere que seamos roca y parecemos aire. Puro tamo que arrebate el viento. Debemos de ser sólidos para que puedan poner Dios su fundamento sobre nosotros y no nos quebremos. Amén. Roca mía. ¿Cuánto tiempo le costó a David ver a Dios como una roca? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Wow, eso me impacta. Pero dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo entero es un seminario. Número 1 dice, no os conforméis a este siglo. Está hablando de la sabiduría de este siglo. ¿Sabe cuál es la sabiduría de este siglo? Aquí el buzo es el que arrebata. Esa es la sabiduría de este siglo. Aquí el que se humilla, maestro, pierde. Aquí si tu enemigo te pide un favor, mátalo. Qué bueno que se te acercó. Y viene Jesucristo y le dice, no. Si tu enemigo te pide que lleves una mía, llévala 2. Y les dice, mira, el que se humilla, yo creo que entiendan que dice el que se humilla, no el que lo humillan. ¿Sabe por qué uno se amarga? Porque lo humillan y lo humillan. Humíllese usted, si lo humillan a 10, bájese a 5. Va a ver que ahí no lo alcanza. Mira, yo como lo he visto, sos un esto, sos un el otro. Pues sí, la verdad, tal vez sí debo de componerme. Siempre esperan una reacción violenta de uno. Abajo, los orgullosos no llegan. Pero Jesucristo empezó a renovar el entendimiento de los hombres, diciéndoles, no, la sabiduría de este siglo no se conformen a ella, porque van a tener victoria, ¿sí? Yo no les voy a decir que no, que si ser orgulloso, violento con el prójimo, un devastador, no trae victorias. Sería un mentiroso el decirles hoy que no traen victorias, sí, pero solo de este siglo. Yo no sé cuántos de ustedes quieren tener victorias en el otro siglo, porque a mi hermano le digo algo, en 100 años, ninguno de los que estamos aquí estamos vivos. ¿Usted quiere sus victorias para este siglo? ¿Únicamente? ¿O las quiere para el otro? Yo aprendí a abstenerme de algunos pecados